Desde una película amada por todos, menos por el autor del libro en el que está basada, hasta una donde lo único que vale la pena es su soundtrack. ¿Quieres saber más? Bueno, toma tu asiento, abrocha tu cinturón y prepárate para despegar aquí en la nave geek. 3, 2, 1. Bien, tripulante, todos hemos leído algún libro en algún momento y hemos pensado, sería una excelente película. Y gracias a personas que han pensado esto y que tienen mucho más dinero que nosotros, tenemos ahora muchas de las franquicias más exitosas de todos los tiempos. Por ejemplo, solo 2 nombres son necesarios: El Señor de los Anillos y Harry Potter, quienes nos han llevado a un mundo de fantasía que nadie más conocía. Pero toda moneda tiene 2 caras y el día de hoy vamos a ver el lado oscuro de este tema. El día de hoy veremos 4 malas adaptaciones de libros al cine. Y empezamos con El Resplandor. Esta película está basada en el libro homónimo de Stephen King, uno de los autores más reconocidos en el género del terror, que nos ha traído joyas de la literatura como son It. Y yo, Georgie, soy Pennywise, el payaso bailarín. Christine. De acuerdo. Quiero verlo. Y Misery. Bien, traeré el estúpido papel y será mejor que muestre agradecimiento, señor. Entre otras, y además fue dirigida por el increíble Stanley Kubrick, quien tiene, además, unas joyas impresionantes en el mundo del cine como son La Naranja Mecánica, 2001 Odisea en el Espacio y Lolita. Así que, ¿qué podría salir mal? Pues salió. Aunque en este puesto tengo que admitir que estamos hablando de que es una excelente película, bastante llamativa, interesante, con unos encuadres increíbles y que está reconocida por la crítica, e inclusive tiene a sus conspiranoicos quienes creen que hay mensajes ocultos de ella. Pero a King y a muchos de sus seguidores no les gustó esta adaptación, y esto va desde el inicio de la película, ya que Jack Nicholson, según palabras de King, cambia completamente al personaje, y en el resto de la película la familia cambia completamente su forma de interactuar con el Hotel Overlook. Las constantes referencias a cuestiones étnicas, como lo son los pasos en la nieve en forma de brasa para no ser encontrado, hasta la imagen del hombre del negocios con el oso en una habitación al más puro estilo Furo, no tienen su aparición dentro del libro. Pero el peor tropiezo de la película es que no hay una evolución de la locura del personaje del padre, que es Jack Nicholson, ya que este enloquece casi desde el momento en que se encuentran en el auto. No hay un cambio perceptible más que el provocado por cuestiones externas, es decir, nos damos cuenta de que su locura está al límite hasta el momento en que empieza a ver fantasmas. Alicia en el País de las Maravillas. Aquí podemos tomar la que ustedes quieran, la que sea, ya sea versión animada, la live action o inclusive la versión para adultos. Que somos seres humanos que tenemos que aprovechar nuestro cuerpo hasta que nos muramos, y es una de las mejores cosas de la vida, y encima gratis. Así que, ¡masturbémonos! Todas, absolutamente todas, están mal. Y esto es muy simple. Todas toman ambos libros, En el País de las Maravillas y A Través del Espejo, para combinarlos en una sola historia. Combinan personajes, combinan tramas, sacan datos que jamás existieron y demás cosas. Vamos a poner unos cuantos ejemplos. La combinación de la Reina Roja con la Reina de los Corazones. Aquí todo el mundo cree que son la misma, cuando en realidad la Reina Roja no es una enemiga, muy al contrario, es una mentora de Alicia, indicándole cómo moverse por el tablero de ajedrez y cómo convertirse ella misma en reina. El Jabberwocky simplemente no tiene aparición dentro de los libros más que en el poema que le lee Humpty Dumpty, siendo que en las películas más actuales lo manejan como una especie de mini boss antes de enfrentarse a la Reina Roja. La fiesta de no cumpleaños es uno de los elementos más reconocidos de las películas. En realidad no le dicen en la fiesta del té, es explicada a Alicia nuevamente por nuestro huevo favorito, y todo esto por una incómoda plática en la cual le tienen que explicar si lo que usa es una corbata o un cinturón. La desaparición de personajes, y solamente dime, ¿cuántas veces has visto una película donde aparezcan el grifo, la falsa tortuga o la duquesa? Siendo que estos personajes son esenciales dentro de los mismos libros. Y si no me crees, pregúntale a la cabra que vende cristalería. Bien, tripulante, sé que estás muy feliz en este momento con todos los datos que te estamos dando, pero queremos recordarte que si estás disfrutando, le des like al video, actives la campanita y te suscribas para no perderte nada de nuestro contenido nuevo. Eso nos ayudaría muchísimo. Mientras tanto, continuemos. Eragon.
Esta película es tan dolorosa por el simple hecho de que el autor estaba en las grabaciones para indicar que se podía modificar y que no. Aún así, salió una cosa que no solo destruye una de las tramas más importantes de los libros en los primeros 5 minutos de la película. Modifican la historia a tal grado de que en una sola meten a presión y con saña 2 libros enteros. Combinan personalidades de personajes, situaciones donde se encontraban secretos, se conocían personajes o pasaba un suceso importante, dejan por completo de existir. Es inclusive doloroso verla una vez que ya has leído los libros, de todo lo que lo tasajearon para poder adaptarla. Definitivamente, si no quieres sufrir al verla, no leas los libros, pero si tienes un poco de empatía por la historia, no dejes de leer los libros. La reina de los condenados. ¿Por dónde empezamos por esto? Empecemos con un poco de historia. Esta película se retrasó durante tanto tiempo que para el momento en que decidieron seguirla haciendo, ya no tenían a los actores necesarios. Y por si tienen la duda, sí, iba a ser una continuación en todos los aspectos de Entrevista con el vampiro. Esa hermosa película que a todos los hombres que la vimos en su momento nos hizo dudar de nuestra sexualidad. Y para muestra solamente vean la escena de Armand y Louis justo al despedirse. Pero volvamos con lo que nos enoja. Esta película está tan mal hecha que lo único rescatable, hablando de imágenes, es ver a Jonathan Davis, vocalista de Korn, como un revendedor. Fuera de eso, solamente vale la pena por su excelente soundtrack. Desde una caja que parece que tiene una ninfomanía intensa, hasta la desaparición completa de personajes claves de la historia, a pesar de que en los créditos nos dicen que están presentes tanto Enki, Kalman, Louis, Armand, Gabriel, la madre de Lestat, Sabina, Honoria, Tránsito, Higinio, Ufano, Hilario, Jacinta, Cándido, Teodosia, Cástulo, Gervasia, Epifanio, Gaudelia, Eufemio, Eustaquio, Brígida, Melitón, Leonila, Nicanor, Martina, Régulo, Teodora, Teodulo, Tiburcio, Celso. No hay ni por asomo una pista de quién es quién. Un Lestat que deja mucho que desear, donde solamente nos ve con una mirada que trata de ser de indiferencia, pero parece una súplica silenciosa para que no lo juzguemos por su pésima actuación. Esta película está llena de errores que si me pongo a analizarla, sale una serie de videos solamente de qué está mal en ella. Y por el momento es todo. Mientras yo voy a tomarme un antiácido por el coraje que da lo que les hicieron a estos pobres libros, tú dime, ¿qué opinas? ¿Conoces algún libro que haya sido tan mal adaptado al cine? Déjamelo en los comentarios y con el hashtag La Nave Tasajeadora. Mientras tanto, yo soy Abel para recordarte que aquí en La Nave Geek tú viajas en primera clase. Hasta la próxima.